¿Un niño que mata por placer merece la libertad? Este es el caso del homicidio de James Bulger, de 2 años, en Gran Bretaña, ocurrido en febrero de 1993 y que sacudió al mundo. El 12 de febrero de 1993, el pequeño James, de 2 años, iba con su madre Denise a un centro comercial Strand, en la ciudad de Liverpool. Iban a hacer compras y bueno, ahí comenzó todo. Fue en un momento que ella estaría en la parte de carnicería. Le soltó la mano un instante para pagar sus compras. Básicamente fueron 3 minutos y el pequeño James desapareció. Según los registros, sería desde las 15:47 a las 15:50 en ese momento en que ella lo perdió de vista. Es algo frecuente ese susto de perder de vista a un hijo por un instante. Por suerte, casi siempre aparecen o están cerca. Lamentablemente este no fue el caso, porque James no aparecía por ningún lado. Son segundos, instantes de desesperación en la que comenzó a buscarlo. Salió de la parte donde se encontraban, de la tienda de carnes, comenzó a buscar, a llamar, a mirar, acudió a la seguridad del centro comercial, comenzaron a revisar en todas las tiendas, a ver el lugar, la parte de afuera. Todo lo que se podía hacer en ese momento lo estaban haciendo. Y la tensión iba subiendo porque pasaban los segundos, pasaban los minutos y el pequeño James de 2 años no aparecía por ningún lado. Este evento obviamente pasó a ser una desaparición, se podía considerar un secuestro, no se sabía porque el niño no aparecía por ningún lado. El centro comercial contaba con unas 16 cámaras, de las cuales, bueno, se comenzaron a chequear los registros en ese horario. Las cámaras de esa época no eran demasiado nítidas. Hoy en día pasa que con mejores tecnologías hay cámaras que aún no son muy nítidas, en aquel tiempo peor, pero pudieron ver y encontrar que el pequeño James se habría ido con 2 jóvenes. La policía investigando, tratando de aclarar las imágenes lo mejor posible para dar con un rostro, era realmente muy difícil. Se distinguían estas 2 figuras, se podían ver de frente, pero las facciones no eran algo fehaciente como para poder obtener la identidad de estos secuestradores, entre comillas, porque la policía, por las imágenes, apuntaban a que eran jóvenes de entre 14 a 18 años. Eso es la primera teoría que ellos tenían. Ralph, el esposo de Denise, o sea, el padre de James, en su momento inclusive sintió calma o tranquilidad, le dijo a su esposa que iba a estar todo bien porque eran unos niños. O sea, esto no era un secuestro. Él tenía esa sensación de que eran unos jóvenes que se habían llevado al niño momentáneamente. Era quizás la negación o la forma de pensar, pero había como una pseudo calma en ese sentido. Denise no se sentía demasiado tranquila porque existía la posibilidad de que fueran jóvenes contratados por algún adulto para secuestrar niños y eso estaba latente. La policía comenzó a investigar, comenzó a salir en los medios el caso, se empezaron a difundir estas imágenes lo más nítido posible que tenían porque no se veía demasiado. Se entró a difundir por las dudas a ver si se conocía para tratar de dar con el paradero del pequeño James. Eventualmente, como si ya empezaron a ver este video, saben que el desenlace fue el peor. En el amplio espectro de lo peor o lo aberrante, encontraron el cuerpo del pequeño James. El domingo 14 de febrero lo encontraron a unos 5 kilómetros del centro comercial, en las vías del tren, partido al medio, con notorios malos tratos. Bueno, fue impactante. La noticia choqueó, ni que hablar a la familia, pero el país entero lo impactó. Era algo bestial, algo monstruoso. Comenzó la investigación con fuerza porque esto era algo que no esperaban que fuera a ocurrir. Más allá de la posibilidad del secuestro, de todos los factores negativos que uno puede llegar a pensar, la escena fue lo peor. Comenzaron las investigaciones, se empezó a difundir más en televisión, se empezó a buscar información del asunto, hasta que eventualmente aparece un niño, un sospechoso, Jonathan Green. Jonathan Green apareció porque sus padres lo llevaron a la policía, porque ellos sintieron que uno de los secuestradores de esas imágenes podría ser su hijo, y lo llevaron a la policía.
Él obviamente negaba todo, fue interrogado, quedó absuelto. Eventualmente se comprobó que no era él, que él no era responsable, no tenía nada que ver. Aún así, igual sus padres decidieron llevarlo, lo cual generó eventos bastante atroces contra la familia, porque les empezaron a apedrear su casa, apedreaban el vehículo donde iba este joven sospechoso con la familia. Luego este joven habló, dio una entrevista a un medio de comunicación donde él narró lo que pasó, la entrevista que tuvo con la policía. Inclusive el niño dijo, Jonathan, que fue tan intenso el interrogatorio que él en algún momento hasta sintió que iba a confesar algo que él no había hecho. La familia se tuvo que ir, se tuvo que ir. A raíz de eso, la policía tomó la decisión de que cada sospechoso que investigaran, que hubieron unos cuantos, fueron una veintena de jóvenes de entre el 12 a 18 sospechosos o de mal carácter, de mal vivir, de la zona, los fueron investigando, pero no daban nombres. Dejaron de dar nombres para evitar justamente este tipo de linchamiento público. Algo que hace poquito tocamos en el video de Kevin Spacey. No había sospechosos y en un programa de televisión de Gran Bretaña se tomó este caso para tratar de insistir en buscar ayuda de la población, testigos, todo lo que fuere, hasta que en un momento en las llamadas que recibían hubo una denuncia de una mujer que estaba segura de conocer a esos dos individuos que no se podían identificar. Esta mujer indicó que era maestra, profesora en un instituto donde irían estos dos supuestos jóvenes que justamente no habían ido a clase el día de la desaparición del pequeño James. Robert Thompson y John Venables, dos niños de 10 años. Mientras la policía se enfocaba más que nada en adolescentes de 14 a 18, tenían ahora dos sospechosos de 10 años. No divulgaron los nombres, fueron investigados, los llevaron a interrogatorio. Creo que fue aproximadamente de un día para el otro donde estuvieron en interrogatorio a ambos niños. Eventualmente Venables se quebró y le confesó a su familia y a la policía que ellos eran los responsables de la muerte del pequeño James. La situación era impactante, porque era difícil, a la policía le costaba, inclusive tuvieron que preparar un poco cómo interrogarlos, porque nunca les había tocado interrogar a dos niños de 10 años por un hecho tan atroz. Los detalles son escabrosos. Vamos a tratar de resumir y englobar lo que sucedió, pero bueno, estos niños fueron narrando. Básicamente Venables dijo que la idea y el plan todo había sido de Thompson. Thompson, por su parte, habría dicho que la idea de todo esto y quien mató al pequeño James fue John Venables. Thompson dice que se habría retirado del lugar, de las vías del tren, antes de que eso ocurriera. Phil Roberts, quien fue el encargado del interrogatorio, tiempo después en entrevistas, él hablaba de Thompson realmente como un ser frío y él sentía que Thompson, más allá de delegarle la culpa a Venables, era el verdadero líder malvado en este dúo. Inclusive dice que no lloraba, no mostraba arrepentimiento y en algún momento que intentó simular una especie de llanto, jamás vio una lágrima. Él estaba convencido de que era una especie de ser diabólico, ideó todo esto y lo que él dijo es que si no los hubiesen atrapado es muy probable que hubieran vuelto a hacer lo mismo. Esto no fue un evento fortuito donde dos niños problemáticos se les ocurrió secuestrar a un niño y pasaron cosas y terminó todo mal. No, el plan era matar un niño. Ya estaba decretado, porque lo habían intentado horas antes en el centro comercial de llevarse a otro niño, pero la madre se percató, su hijo pequeño se había separado y lo volvió a tomar de la mano y no lo soltó. Venables y Thompson andaban por el centro comercial, habían robado algunas cosas menores, robaron un frasco de pintura azul, que sería algo importante, robaron pilas, baterías y algunos otros objetos realmente menudencias. Pero parece que era muy frecuente que estos dos jóvenes, no solo ahí en el centro comercial, sino en su barrio, fueran problemáticos, fueran pequeños ladrones, maltratadores de animales, mataban animales pequeños. Realmente en el colegio también tenían sus problemas de violencia, de robos. Dos niños problemáticos de 10 años. Y más que problemáticos. Ellos confesaron que luego de todos esos robos, esas cosas, andaban por la zona, de ese intento fallido de llevarse a otro niño, vieron al pequeño James en la puerta de ese comercio, cuando él se separó ese instante de su madre, y lo atrajeron, lo llamaron, el pequeño James fue,
Es un niño de 2 años. 2 años, no sabemos qué puede pensar, cómo lo llamaron, pero se lo llevaron. Lo tomaron de la mano, se lo llevaron del lugar, se fueron del centro comercial, obviamente, rápidamente. ¿Y cuál era la intención? La intención era tomar un niño pequeño para empujarlo adelante de un auto para que muriera. Ponerlo debajo de una rueda de un autobús o en una esquina empujarlo para que caiga a la calle y un auto lo aplaste. Ese era el plan. Perturbador, realmente, pero esa era la idea. Se complicó, no pudieron, mucha gente, luego, bueno, siguieron camino, intentaron tirarlo por un canal para que cayera al agua, se ahogara o no sabemos bien cuál era la intención, pero intentaron arrojarlo a un canal. Cayó mal, pegó de frente la cabeza, generando un hematoma grande que comenzó a sangrar. O sea, estaba con la cabeza, la frente ya rota. Trataron de cubrirlo con una capucha un poco. Iban por la calle, seguían caminando con él. El niño sangraba en el rostro. Ocasionalmente lo golpeaban en la calle. La gente veía esto. Algunos se acercaron. Ellos decían que no, que era su hermano más chiquito, lo estaban llevando a la casa porque se había caído y se había lastimado la cabeza. Siguieron, parece que otra persona también los encaró un poco a ver qué pasaba y ellos dijeron que era un niño que habían encontrado y lo estaban llevando a la comisaría. Al parecer hay una historia, no me quedó muy claro, pero una mujer que estaba paseando un perro los habría visto y ella quiso poner el freno para llevar ella al niño a la comisaría. Al parecer le pidió a alguien, una vecina o algo, que le cuidara al perro. La vecina se negó porque tenía una hija chica y el perro podía ser peligroso. Y en ese interín los niños se escaparon con James. Y porque hubieron muchos testigos. Durante el juicio fueron cerca de 28 personas, gente que los vio en la calle, testigos de la calle. No pudieron tirarlo abajo de un auto, no pudieron arrojarlo del canal, lo iban golpeando, maltratando, el niño lloraba, sangraba, nadie hizo nada, realmente nadie hizo nada. Creo que ante una situación así, lo primero que hay hoy es otra época en la que podemos llamar enseguida al 911 desde nuestro celular, pero bueno, yo creo que cualquiera podría haberse detenido un momento y llamar a otra persona o pedir que llamen a la policía porque la situación era rara, más con un niño sangrando. Los jóvenes caminaron aproximado de 5 kilómetros hasta que llegaron a las vías del tren. Ahí comenzó todo lo aberrante, peor que todo lo anterior, porque empezaron a golpearlo con piedras, con ladrillos que habían ahí, en esa zona del túnel donde estaban las vías del tren. Según la narración de ellos, el pequeño James intentaba incorporarse y cada vez que intentaba lo golpeaban de nuevo con una piedra, le daban golpes de puño, le daban patadas, le saltaron encima, o sea, generando daños internos importantes. Se constataron luego en la autopsia, fueron más de 42 tipos de heridas que tenía. No sabían puntualmente cuál lo mató. Lo que es seguro que cuando el tren partió su cuerpo a la mitad, el pequeño James ya estaba muerto. Pero tenía muchas fracturas en huesos de las costillas, las manos, muchas fracturas en el cráneo. No solo lo golpearon, el cuerpo tenía de las pilas que habían robado, tenía pilas en la boca. Según dicen, habrían hecho otras cosas aberrantes con las pilas antes de metérselas en la boca. Habían indicios que podrían sugerir que pudo haber algún tipo de abuso de índole sexual o un intento por parte de estos niños de 10 años, porque el pequeño estaba desnudo de la cintura para abajo cuando encontraron sus restos y eso no tuvo nada que ver con el tren. Esa vestimenta se arrancó, se quitó antes. O sea que fue una brutalidad espantosa por parte de estos dos niños de 10 años contra un niño de 2. Piensen en cuando tenían 2 años. Generalmente si recordamos algo de cuando teníamos 2 años son cosas fugaces. Un niño de 2 años en ese momento, ¿qué puede pensar? ¿Qué puede sentir? Que tratar de meterse en la cabeza es aterrador. La vulnerabilidad de ese momento para ese pobre niño perturba. Después de todo eso que hicieron, todos los tipos de maltratos inimaginables y aparentemente, luego de que murió, lo dejaron en las vías del tren, taparon con más escombros su cabeza y se fueron, para que el tren hiciera el resto. ¿Qué pasó? Uno de los detalles también que lo marcó un poco la situación y la culpabilidad, la pintura azul que ellos robaron, porque le llenaron el ojo, uno de los ojos, de pintura azul,
al pequeño James. Y estos niños, cuando fueron denunciados por esta mujer y bueno, fueron a buscarlos, a interrogarlos, luego con la investigación encontraron la misma pintura azul en sus zapatos y también en la ropa, pequeñas manchas de sangre en la ropa que coincidían con la de James. La marca de una de las zapatillas era de Venables, estaba el impacto de una patada en la cabeza, sobre todo sobre la zona de la mejilla, habría dejado una marca que coincidía con esa zapatilla. Eran culpables sin duda, ya habían confesado, más allá de que intentaron tirarse las culpas entre ellos. Comenzó el juicio. Se habían encontrado a los culpables. La policía dio una conferencia de prensa. 2 niños de 10 años culpables, niño A y niño B. No daban nombres. No iban a dar nombres, ya sabemos, como habían dicho. La gente ardía en furia, realmente, no toleraban esto, insistían, pedían por la pena de muerte, no importaba la edad, querían la pena de muerte para estos niños. A todo esto, bueno, se llevó a cabo el funeral del pequeño James, también con concurrencia multitudinaria. El juicio fue algo realmente, dentro de todo, horrendo por toda la descripción que se daba ahí. Se juzgaron como adultos, lo cual daba como un indicador de esperanza. Y a la gente le gustaba eso. Querían mano dura contra estos niños porque no podía ser. ¿Qué es lo que pasó? Primero que nada, durante el juicio, la madre de Denise, la madre de James, no asistió al juicio. Primero porque estaba cursando un embarazo. Ella tenía un enorme cargo de culpa, injusto en cierta forma, porque por un par de minutos que lo soltó en una tienda, ella cargaba con la culpa de que sucedió todo eso por esa especie de descuido. Pero es horrible cargar con la culpa por lo que hicieron 2 monstruos, por algo que no debería ocurrir. Un pequeño descuido dentro de una tienda, que te separes de tu hijo por 2 minutos o 3 minutos, no debería implicar en una muerte de un niño y de esa forma tan aberrante. Y como hablamos antes también en otro video, el de Joshua Phillips, con el caso de Maddie Clifton, no importa la edad, no importa, ya está más que claro. Fueron declarados culpables y la sentencia, que fue el enojo, fue de 8 años recluidos en un centro juvenil hasta que cumplieran la mayoría de edad. Uno podría entender que se dicte una sentencia, que se los juzgue como adultos. Creo que lo correcto, como cuando se dijo que se iban a juzgar como adultos, es que, bien, son menores, hasta los 18 recluidos en un centro juvenil y de los 18 a los 80 años en una prisión. Creo que es lo que la gente pedía, dejando de lado los que pedían la horca, porque bueno, eso ya es algo más extremo. Los niños eran conscientes del bien y del mal. Eso lo dejaron en claro psicólogas, psicólogos, quienes los interrogaron. Sabían distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esto fue premeditado. Ellos fueron al centro comercial a matar a un niño. Ya dijimos cómo eran sus planes y cómo terminó surgiendo. Si no era James, era otro. Y quizás hoy estábamos hablando de ese otro. Quizás estábamos hablando del primero que intentaron y no de James. Quizás James hoy estaría con vida. A alguien se querían llevar. Ellos querían matar. Pasaban de los pequeños animales, de torturarlos y matarlos, querían pasar a niños. Y como bien decía el oficial que los interrogó, es muy probable que si no los hubieran capturado lo hubieran vuelto a hacer, porque lo disfrutaron lo que hicieron. Y ahí quedó, 8 años en centro juvenil, recluidos, y bueno, salieron a la libertad en 2001. Generó indignación, fue noticia. Denise, la madre, que en 1994, o sea, el tiempo después de eso, se divorció. Toda la situación generó esa destrucción familiar que, bueno, derivó en eso, ¿no? Se divorciaron. Tiempo después, más adelante, el padre sacó un libro, Denise sacó otro libro, Los padres de James, contaron su experiencia. Sonny Venables en libertad. Está bien, tenemos que ver eso, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar ciertas cosas, ¿no? Pero un evento así, ¿merecen esa oportunidad? ¿Alguien que mata de esa forma por placer? No voy a retomar toda aquella retórica que dimos en el video de Maddie Clifton sobre lo que son muertes totalmente involuntarias, ese tipo de cosas. Bien, son pequeños, 10 años, pero eran conscientes de lo que querían hacer. Ellos querían matar y sabían que eso estaba mal, pero lo querían hacer. Trasfondo familiar de Thompson y Venables, familias horribles, destruidas,
ambas familias separadas. Creo que era la madre de Thompson, que era, bueno, estaban divorciados, la madre era alcohólica, intentó suicidarse una vez incendiando la casa, ambos tenían hermanos, o sea, venían de hogares conflictivos, de una zona que económicamente no estaba muy bien en esos tiempos, entonces bueno, la vida era un poquito complicada. Vamos a caer siempre en eso. Es entendible que el niño que crece en un ambiente aterrador para él, generalmente vaya a crecer con problemas, con algunos tipos de problemas que pueden ir por cualquier lado. Si tenemos dos niños en una situación similar y que quizás ambos canalizan para el mismo lado, el enojo que sienten contra sus padres violentos o los maltratos lo reflejan contra otros y ellos dos juntos se potenciaron y así reflejaban su violencia contra los demás. Obviamente que hay todo un tema psicológico, un trasfondo psicológico. Son casos, depende a veces de la justicia de cada país. Hay lugares, no recuerdo ahora cómo está ese tema legal o si depende puntualmente de ciertos delitos, pero hay padres de menores que cometen delitos y los padres tienen que pagar por causa de sus hijos. Pero en un caso así, ¿qué hay que hacer? ¿Salen rehabilitados? ¿Realmente salen rehabilitados? Dos niños de 10 años que fueron dispuestos a matar, que hicieron todas esas atrocidades, estuvieron 8 años en un centro de reclusión juvenil. ¿Salen rehabilitados? Se gastaron aproximadamente en su rehabilitación unos 4 millones de euros, según se calcula. Otra cosa que enfurecía al pueblo. Lo más gracioso de esto, se podría decir, que indignó mucho a la gente, ambos, Thompson y Venables, luego de esto de que ellos salieron libres, ya se conocían obviamente, porque algo que creo que no había mencionado antes, durante el juicio, cuando se dictó sentencia, parte de la sentencia fue que se hicieran públicas sus fotos y sus nombres. Así fue como se conocieron en la prensa. Bueno, salen libres en 2001. Lo que indignó a la gente es que ellos salieron libres y bueno, el Estado les cambió la vida, les cambió su identidad, les dieron nuevos nombres, nuevas identidades, nuevos registros médicos, nuevos seguros, los cambiaron de ciudad, les dieron casa, todo. Hicieron esa aberración, 8 años detenidos hasta ser mayores de edad, salen, el gobierno los protege, casi como una protección de testigos, y los reparte. Sí, iban a estar vigilados, se iban a tener que reportar con sus oficiales de libertad condicional, entre comillas, porque ellos salieron libres en realidad, pero igual tenían que reportarse, como que fuera un castigo durísimo, ¿no? Les cambiaron la vida al anonimato total, una vida nueva, y solo tenían que reportarse. Thompson, según la prensa, lo único que se supo al menos o que se divulgó fue como que habría entablado una relación estable, homosexual, con un hombre que sabía quién era él, o sea, que sabía su verdadera identidad y qué había hecho en el pasado. Eso fue lo único que dijo la prensa. ¿Qué pasó con Venables? Venables, bueno, salieron en 2001. En 2008 Venables fue detenido por conflictos callejeros, estupefacientes, disturbios, bárbaro. Fue detenido un tiempo, luego salió. Venables nuevamente dio la nota un par de años después, en 2010, porque fue detenido porque se le encontró material pornográfico infantil. Fue preso de nuevo. Estuvo un tiempito, nuevamente salió en libertad. ¿Y qué pasó con Venables? En 2017 nuevamente cae preso por posesión de una amplia cantidad de material pornográfico infantil, manuales de pedófilos, entre otros contenidos. Todo eso habían encontrado en uno de sus discos duros. Ya vemos que no quedó rehabilitado. Thompson no se sabe mucho más. Su orientación sexual a nadie le importa, siempre y cuando sea legal, pero al parecer no ha dado la nota que se sepa. Pero Venables no salió rehabilitado, salió conflictivo. Podemos ver con estos antecedentes. Si no me equivoco, seguía detenido y creo que querían buscar que siga detenido, porque ya era demasiado, ¿no? Con lo que hizo en su niñez, salió libre, volvió por problemas a la cárcel, luego fue detenido por pedofilia, sale libre y vuelve a caer por lo mismo, creo que es un indicador a tener en cuenta. La verdad, el caso queda más que claro que es una aberración, una de tantas aberraciones humanas, porque hay muchísimas. La mansalva con que mataron al pequeño James, dos niños de 10 años. ¿Cómo estarían esas cabezas, no? ¿Es justo culpar 100% al entorno familiar? ¿Realmente esa es la idea? Obviamente que eso influye.
pero no todo el mundo. No todo el mundo de familias destruidas sale asesino, y menos a los 10 años. No pasa eso siempre. Obviamente que pueden salir, y es muy probable que salgan perjudicados con daños emocionales, daños psicológicos, que a veces terminen, se desvíen su vida y terminen en un mal vivir, puede pasar. Pero que a los 10 años ya salgan juntos así a matar a un niño de 2 años tan cruelmente, ¿se puede explicar? ¿Se puede culpar solo a las familias? Es esa gente que está propensa y en el ambiente adecuado y con la compañía adecuada pueden potenciar esa maldad sin importar la edad. Y ya ni hablamos de almas buenas, almas malas, la forma de ser. Es gente que ya nace propensa a hacer el mal y cuanto más temprano se juntan con personas iguales, más temprano comienzan a hacerlo. Es muy probable. Les doy las gracias por haber visto el video. Espero que se sigan suscribiendo al canal y compartiendo. Nos ayuda muchísimo. Nos encanta que nos envíen sus comentarios, que den like a los videos, que se sumen a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos también recientemente en Facebook. Cualquier caso que quieran que toquemos, lo dejan en los comentarios o lo pueden mandar por privado a las redes sociales o a nuestro correo electrónico que está en la información del canal. Mi nombre es Damián Toledo, esto es Legado 51 y nos estaremos viendo en el próximo video.